Gloria al Señor. Pueden buscar ahí en sus Biblias Lucas 4, versículo 16. Vamos a estar yendo hasta el versículo 44. Si no tienes una Biblia, ahí en las bancas enfrente tenemos Biblias para ustedes y pueden buscar en la página 1048. En la página 1048, ahí pueden encontrar la lectura. Los números pequeños es el versículo 16, y el número grande es el capítulo 4. Entonces vamos a leer en el número grande, capítulo 4, versículo 16. Como es un pasaje largo y vamos a estar yendo en 3 secciones, quiero leer nada más de esas 3 secciones algunos versículos. Voy a leer del 4, 16 al 19, luego 33, 35 y luego 42 al 44. La palabra del Señor dice así, 16 al 19. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Luego el versículo 33 al 35 dice: y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo redivó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Luego en el versículo 42 dice: cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba, y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros somos esos quebrantados, nosotros éramos esos oprimidos, nosotros éramos esos pobres espirituales y esos necesitados de un Salvador. Pero gloria a ti, Señor, que nos salvaste y nos ayudaste y nos diste libertad de nuestra esclavitud, del pecado, del infierno, del enemigo. Ayúdanos, Dios, a recordar tan hermoso sacrificio y amar a Cristo por lo que Él es, que Él es Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el prometido que había de venir y vino, el que cumplió sin pecado, muriendo en la cruz por pecadores como nosotros. Ayúdanos a amarte y ver lo glorioso del favor del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Había una hermana, su nombre era Rosita, y yo la visité en su lecho de muerte. Ella padecía de cáncer, y cuando yo estaba hablando con ella, esta hermana amaba a Cristo en medio de su dolor. Ella en el hospital le compartía el evangelio a las enfermeras y predicaba a Cristo, y tenía una fe y una confianza en Jesús. En medio de su dolor y de su sufrimiento, Jesús, el Dios de toda consolación, la consolaba y la había sanado espiritualmente. Ella falleció de cáncer, pero ella venció en Cristo.
está con su Señor, presente con Cristo. Y Cristo ha vencido. Cristo es el Señor. Y Jesús venció al pecado, la muerte, superó la tentación como lo vimos la semana pasada. Donde nosotros fallamos, Cristo Jesús es perfecto. Y el Espíritu, el Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Vemos versículos 14 y 15 de Lucas. Y mucha gente se maravilla de Jesús. Mucha gente se va a maravillar de las cosas que Dios hace en tu vida. Pero otros te van a odiar. Lo odiaron a Jesús también. El mundo los odiará a ustedes por ser discípulos de Jesús. El mismo Jesús fue despreciado y rechazado. Otros se maravillaron por su autoridad, por el poder que tenía, por los milagros que hacía. Pero otros lo rechazaron. Y por esta razón es que Lucas nos muestra que esta experiencia de desprecio hacia Jesús en Nazaret revela lo que el Evangelio exige, lo que el Evangelio es, y por qué muchas personas lo rechazan y por qué otros lo aceptan. Y esto va a revelar nuestra condición espiritual. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él puede perdonarte y salvarte en tus momentos, de tu momento de ese lugar de esclavitud, de opresión del enemigo? ¿Crees que Él puede liberarte? ¿Crees? Y eso es lo que va a revelar este pasaje, nuestra condición espiritual. Y Jesús revela, vamos a ver aquí, su ministerio, manifiesta su ministerio, y Jesús continúa su ministerio, y al final concluye con una afirmación clara de que debemos proclamar el Evangelio para que Él dé salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos. Y esto es lo que quiero responder hoy. Las buenas nuevas del reino traen salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos. ¿Por qué? Escuchen bien, las buenas nuevas del reino de Dios traen salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos. ¿Por qué? Primero, porque Jesús mismo lo afirma apoyándose en los profetas. Jesús cumplió lo que los profetas anunciaron. Vayamos al versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, ahí creció, y según su costumbre entró en la sinagoga. En las sinagogas ellos leían un pasaje de los profetas y luego había una predicación. Era una sinagoga judía y ellos tenían esta costumbre en el sábado, esto dice, en el día de reposo, y se levantó a leer. Me imagino, algo bueno podrá salir de Nazaret. Imagínense, Jesús regresa después de haber hecho milagros en Capernaum, y Jesús regresa a su pueblo y lo ponen a leer. ¿Por qué? Porque algo bueno salió de Nazaret. Lo ponen a leer y lee, abriendo el libro. Le dieron el libro del profeta Isaías. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y aquí vemos que Jesús empieza a leerlo, el libro del profeta Isaías. ¿Y qué dice? Lo primero, Jesús vemos que dice que halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, o enrollando el rollo, dice otras versiones, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús está citando este libro de Isaías, está leyendo Isaías 61, 1, 2 y 58, 6.
Miren lo que dice Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, esto es, a los oprimidos, a vendar a los quebrantados de corazón, los que necesitan ser vendados y sus corazones transformados, a publicar libertad a los cautivos, a los que están presos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es el año favorable del Señor. Ahora, algo interesante, hermanos, Jesús pausa en Isaías 61:1 y no sigue leyendo lo que dice. No sigue leyendo el 61:1, 2, la segunda parte que dice el día de venganza del Dios nuestro. Jesús no leyó esta parte y según muchos comentaristas no la leyó porque lo que se cumplió ese día que Jesús leyó esa parte fue las buenas nuevas de que el siervo sufriente, el Mesías, había llegado a salvar a muchos de sus pecados. Pero el día de la venganza de nuestro Dios va a ser en la segunda venida de Cristo, donde Él vendrá a juzgar a las naciones y a todos los que no se arrepintieron de sus pecados. Pero en la primera venida Jesús cumple las buenas nuevas del reino: libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, a los pobres. Jesús vino a los pobres, vino a salvar a los que nadie daba un 5 por ellos. Y vemos esta trayectoria porque Jesús quiere darnos un ejemplo. Casi siempre cuando Dios nos da una parábola, un mensaje, un ejemplo, una ilustración, es para revelarnos algo espiritual. Jesús sana enfermos, ya lo vamos a ver más adelante, echa fuera demonios, hace milagros para afirmar su identidad, de que Él es Dios encarnado, que Él tiene el poder sobre toda su creación, de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Él tiene el poder sobre potestades, sobre principados, sobre demonios, sobre todo, porque Él es Dios. Pero la realidad espiritual no se queda solamente en lo físico, en la sanación física, porque todos un día vamos a morir. La realidad espiritual es un problema de raíz, que es nuestra rebelión contra Dios, nuestra depravación de nuestro pecado y nuestro estado muerto en nuestros delitos y pecados. Las buenas nuevas es: Él te ha venido a libertar del pecado y de la muerte. Él te ha venido a libertar de la opresión del enemigo, de la opresión de Satanás. Te ha venido a libertar de la esclavitud de Satanás, para que tú lo sigas a Él, seas libre. Por eso la hermana Rosita, a pesar de la enfermedad, era libre, porque amaba, sabía que Jesucristo la había libertado. La había libertado y hoy ella está presente con su Señor, amando, conociendo a su Salvador eternamente. ¿Por qué? Ya no hay más llanto, no más dolor, porque Cristo lo hizo posible, viniendo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y vemos que cuando devolvió el rollo, se lo devolvió al ayudante, versículo 20a, y se sentó, adoptando así la postura de un predicador. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Primero, lo que Jesús estaba diciendo, que la salvación, la consolación a Israel había llegado, la consolación prometida mucho tiempo atrás por Isaías encontró su cumplimiento, su máxima cumplimiento en Cristo.
y en su mensaje en el Evangelio. Y un día, hermanos, va a llegar el día de la venganza, pero hoy es el día favorable del Señor. Todavía no estás ahí. No esperes mañana. Arrepiéntete hoy. Él te puede libertar del pecado y de la muerte. Él te puede libertar de esa opresión de un mundo que te abate en el pecado. Y Él puede darte una paz, una relación con Dios, una paz con Dios, más allá de un sentimiento, sino que ya ahora ya no eres enemigo de Dios y te arrepientes de tus pecados. Él puede hacerte amigo de Dios por Cristo, por la obra de Jesús. Lo que se estaba cumpliendo ese día era el año, es decir, el tiempo del favor del Señor. Entonces, las buenas nuevas de salvación del reino traen salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos, a los que están presos, porque Jesús mismo lo afirma, ya que los profetas lo anunciaron. Jesús lo afirma y que proclama estas buenas nuevas aún en esta sinagoga judía. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordamos que el Espíritu de Dios está sobre Jesús. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, porque me ha ungido, fue enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesús es el Mesías, esto es ungido, fue enviado a predicar el Evangelio a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, a los que necesitan un Redentor y un Salvador. No solo de su pobreza económica, hermanos, porque todo este mundo va a pasar, las riquezas de este mundo van a pasar, pero también Él estaba ilustrando que lo que necesitamos es ser pobres en espíritu. ¿Para qué? Porque eso muestra una dependencia de Dios, que solo Él puede salvarnos. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Sí, Jesús vino a los menesterosos, a los pobres, a los necesitados, a los inválidos, a los que necesitaban, y mostró su poder para afirmar que Él es Dios. Él puede hacer un milagro. Él puede salvar, Él puede dar vista a los ciegos, Él puede echar fuera demonios, Él puede levantar paralíticos. Eso es pan comido para Jesús, porque Él es Dios. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Para nosotros es imposible salvarnos a nosotros mismos, pero para Dios no es imposible. Por eso Jesús vino. Y todos aquellos que son pobres espirituales y dicen: Señor, soy inmundo, soy sucio, te necesito, perdóname. Señor, solo tú eres santo, como ese mendigo ciego que dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así los pobres en espíritu debemos clamar a Dios y decir: Dios, Jesús, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Porque soy pecador, te necesito. Te necesito. Thomas Schreiner dice que quienes tienen mayor necesidad espiritual son más propensos a reconocerla y depender únicamente de Dios y no de sus propias virtudes. Pablo menciona este mismo principio en Romanos 9:30-31. Esto ha llevado a muchos a suponer que Jesús se refería principalmente a los pobres materialmente. La pobreza material y el reconocimiento de la necesidad espiritual a menudo van de la mano, pero ambos tipos de pobreza no son idénticos. Alguien puede ser pobre económicamente e irse al infierno en su pobreza, pero los que son pobres en espíritu, un pobre muchas veces, cuando no tiene nada, depende más del Señor
Pero la pobreza económica no es sinónimo de salvación. La pobreza espiritual es cuando decimos: Señor, lo único que te tengo es a ti. Para mi vida, la salvación, tú eres el único que puedes salvarme. No tengo a nadie más. ¿A quién iremos? ¿A quién más iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. A nadie más podemos ir para nuestra pobreza espiritual. Solo a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en los que son pobres de espíritu, viene a morar en ellos, les cambia su corazón, les transforma su corazón, les da un nuevo corazón. Y ahora, hermanos, Cristo Jesús vino en su pobreza a morir por nosotros, vino en su humildad, en su humillación hasta la muerte de la cruz, para que nosotros podamos ser ricos espiritualmente. Pero para eso tenemos que venir en humildad, en dependencia, en necesidad. Porque los pobres de espíritu, ¿qué dice? Porque los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y me ha enviado, dice Jesús, para proclamar la libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Vemos aquí que los rabinos judíos interpretaban este pasaje de Isaías 61 como una referencia al Mesías, al ungido. Y la gente en la sinagoga ahí mismo lo sabía. Pueden imaginar cuando Jesús le dice: hoy se cumplió. Por eso la gente le siguió con sus ojos a Jesús. Le siguió maravillada. El asombro, Jesús afirma con valentía que ese pasaje se refiere a Él, que había venido a inaugurar el año de la gracia, el año de gracia del Señor, o el año favorable. Y para entender esto, Warren Wiersbe me ayudó a ver que la referencia aquí es al año del jubileo, descrito en Levíticos 25. El año del jubileo, el año favorable, está haciendo una referencia al año del jubileo en los israelitas. Cada séptimo año era un año sabático para la nación, en el que se dejaba descansar la tierra. Y cada 50 años, después de 7 años sabáticos, se consagraba como el año del jubileo. El propósito principal del año del jubileo era equilibrar el sistema económico. Los esclavos eran liberados y regresaban con sus familias. Las propiedades vendidas volvían a sus dueños originales y todas las deudas eran perdonadas. La tierra permanecía en descanso sin ser labradas y sembradas, mientras el hombre y los animales descansaban y se regocijaban en el Señor. Y Jesús lo aplica al año favorable del Señor en su ministerio, no en un sentido político o económico, sino en un sentido físico y espiritual. Él sanó enfermos, y lo más valioso, Él salvó personas muertas en sus delitos y pecados, como tú y como yo. Sin duda había traído buenas nuevas de salvación a los pecadores arruinados y sanación a los afligidos y rechazados. Había liberado a muchos de la ceguera y de la esclavitud, de los demonios y las enfermedades. En verdad fue un año del jubileo espiritual para la nación de Israel. Fue un año favorable del Señor. Por un lado, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Muchos se maravillaron. Pero por otro lado, vemos que otros no. ¿Por qué? Porque la gente, cuando Jesús les dice algo bueno y te dice algo bueno, muchos se maravillan y quieren milagros y quieren sanidades. Pero cuando Jesús los acusa y les habla de su orgullo, de su pecado, ya no nos gusta. Que nos habla de que tenemos que arrepentirnos
de nuestros pecados, dejar nuestra vieja vida atrás, ya no nos gusta. Y mira lo que sigue diciendo. Todos, versículo 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José que vivía aquí con nosotros? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. De todos los evangelios, el único evangelio que cita que Jesús fue a Nazaret fue Lucas. Los demás se quedan en Capernaum, donde Jesús hizo milagros, sanó al paralítico, a la suegra de Simón Pedro, y vemos que, pero aquí vemos que ellos en Nazaret, en su propio pueblo, ¿qué es lo que le están diciendo? No creían en él. Se maravillaron de sus milagros, de sus palabras, se maravillaron de lo que habían escuchado, pero la verdad no creían en él. Lo veían como al hijo de María y de José, como a alguien, un vecino, el muchacho que habían visto crecer ahí en su propia ciudad. Además querían que realizara en Nazaret los mismos milagros que había hecho en Capernaum, pero él se negó. Él no hizo eso ahí. Ese es el significado de la frase: médico, cúrate a ti mismo. Es como un sentido: haz un milagro en tu propia tierra, a tu propia gente, a tu propia familia. Pero él no lo hizo porque él sabía la incredulidad de ellos. Sus propios hermanos no creían en Jesús. Los otros hijos de María, sus propios hermanos, no creían en Jesús. Luego, después de la resurrección y ascensión de Cristo, en Hechos 2 sí se dice que los hermanos creyeron en Jesús. Y en Hechos 1 habla que ellos están contados en la lista en el aposento alto. Pero en ese tiempo no creían, ni sus vecinos, ni su familia. Al principio admiraban su forma de enseñar, pero no tardó mucho en que se opusieran a Jesús. Se opusieron. ¿Y por qué se opusieron? Porque Jesús les comenzó a recordar la bondad con los gentiles, con gente de otra nación. Hermanos, miren lo que les voy a decir. El Señor te ha salvado a ti y a mí, no para que nosotros vivamos bien solamente, no para que tú tengas una mejor vida. No, hermanos. El Señor te salvó para que tú vivas, sufras, mueras, andes por Cristo. No para estar cómodo, para que vivas para Él, para que vivas para Él, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquí? Vemos que les empieza a recordar esta bondad hacia los gentiles. Y el problema con los judíos es que ellos estaban encerrados en ellos mismos, en su propia nacionalidad, en que somos judíos, descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan en los pasajes anteriores? Pero no por ser descendiente de alguien, no porque llevo años en la iglesia, no porque soy buena gente, es que somos salvos. Somos salvos cuando anhelamos y necesitamos de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo, no por obras. Y ahora que somos salvos, vivimos para Cristo. Pero los judíos se enojaron. Así que, hermanos, si el Señor empieza a traer más gente aquí, regocíjate, regocíjate. Si el Señor empieza a traer más gente en Jaivio en español, en Sausa y en otras iglesias de la ciudad, regocíjate, porque el Señor le place salvar a quien Él place salvar, porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra misión es vivir para Él, reconociendo su afirmación de las buenas nuevas del reino, de la libertad a los cautivos y de la salvación a los oprimidos. Pero mira lo que sigue diciendo.
Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, por los de su propia familia. Y muchas veces este descrédito viene de los más cercanos, de los amigos, de los vecinos. Toda la región escuchaba el mensaje de Cristo, eran testigos de sus poderosas obras y respondían con fe a Dios, pero la gente de su propia tierra y su propia casa rechazaba su mensaje y sus afirmaciones. Hermanos, aún el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Por eso el evangelio es para todos. Ya ahora en Cristo no hay judío, no hay griego. Todos somos uno en Cristo. Ahora somos salvos en Cristo. No por una nación. Somos salvos en Cristo. Y siempre ha sido así. Aún en Abraham, aún en los patriarcas de Israel, la salvación era en el Mesías prometido. No hay otra forma de ser salvo, solamente a través de Cristo Jesús. Pero muchas veces aquí vemos que rechazaron, aún Israel rechazó al Mesías. Por ese exclusivismo y rechazo a Jesús, él mismo se los dice. Versículo 25: pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Por su idolatría, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. No era alguien judía, era alguien extranjera, y la gracia del Señor alcanzó a esta viuda. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La gracia del Señor alcanzó a alguien de otra nación. El año del Señor, el Señor puede salvarte. Y tú dices: pero es que yo no soy como los cristianos. No importa, el Señor puede salvarte y transformarte. Es que yo no sé qué hacer. Ninguno de nosotros sabíamos. Ninguno de nosotros tenía esperanza. Pero gloria a Dios que tenemos esperanza en Cristo. Gente de toda lengua, tribu y nación. La salvación es para todos. Así que cuando veas a alguien y digas: yo creo que esa persona no tiene esperanza, arrepiéntete. Porque la salvación es para el que menos tú crees. Y dile: Señor, dame compasión para predicar el evangelio a los perdidos, sin importar estatus económico, sin importar quién sea. Dame el valor y la compasión para hablarles de las buenas nuevas de salvación. Vemos que aquí la congregación estaba enojada, y que sigue diciendo: y todas las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde ahí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Querían matarlo, tirarlo desde la cúspide, desde el monte sobre el cual estaba, dice, a la cumbre de este monte. Pero Jesús es Dios. Dice que pasó y no lo tocaron, no pudieron hacer nada. Él es poderoso. No había llegado su hora de su muerte en la cruz. Pero lo que vemos aquí, hermanos, la congregación estaba enojada que intentaron matar a Jesús por este exclusivismo nacional de que solo los judíos podían ser salvos. Pero los judíos, ellos rechazaron a Jesús. Ahora la iglesia está compuesta de judíos, griegos, gente de toda lengua, tribu, nación y países. Aquí tenemos por lo menos de 10 países, creo yo. Y el Señor salva. El Señor es el que salva. Agustín, refiriéndose a esto, San Agustín dijo: aman la verdad cuando los ilumina, pero la odian cuando los acusa. ¿Dónde estás tú? ¿Amas la verdad de Cristo solamente cuando te anima?
¿O amas la verdad de Cristo también cuando te exhorta? Y tú dices, Señor, ayúdame. Esto se aplica bien a muchas congregaciones hoy en día, personas que desean palabras de gracia, pero no quieren afrontar la verdad cuando se les llama al arrepentimiento. No quieren afrontar la verdad. Y aquellos hermanos que no desean y rechazan el año de gracia del Señor, el año favorable del Señor, se enfrentarán un día al día de la venganza de nuestro Dios. Segundo, hermanos, las buenas nuevas del reino traen salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos, porque Jesús lo manifestó por medio de su autoridad y poder. Jesús lo manifestó por medio de su autoridad y poder. Por eso las buenas nuevas del reino traen salvación a los oprimidos. Primero, porque lo afirma Jesús, que fue cumplido en Jesús lo que los profetas anunciaron. Y segundo, porque Jesús lo manifestó por medio de su autoridad y poder. Versículo 31. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Se acuerdan? Queda a 30-40 kilómetros de Nazaret, Capernaum, donde está el mar ahí de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Jesús seguía enseñando en los días de reposo, y todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga, otra vez Jesús en la sinagoga, un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Hermanos, los demonios saben quién es Jesús. Jesús es Dios, el Santo de Dios, es Dios encarnado. Y ellos no tienen autoridad sobre Jesús. Jesús, cuando muere, Él dio su vida voluntariamente. Y ellos, los demonios, saben quién es Jesús. Y Jesús afirma su poder y su autoridad al echar fuera demonios. Y vemos que aquí Lucas deja claro que parte de la misión de Jesús era derrotar las fuerzas del mal. Hermanos, mucha gente vive con miedo, vive con temor por algo que le pueda pasar, por cosas que sienten. Mucha gente tiene temor. Había una tribu, un misionero llegó una vez y que tenía miedo a los espíritus, a toda clase de espíritus. Y este misionero llegó ahí y el Señor lo guió y les dijo: yo tengo al Espíritu Santo que controla y que es santo y gobierna sobre los demás espíritus. Y el Espíritu Santo es un espíritu santo que santifica, que purifica y que trae vida y que trae paz. Toda esta gente en la tribu, esta es una historia real, se maravilló y dijeron: wow, siempre hemos vivido con temor, siempre hemos vivido con incertidumbre. Si tú has vivido con temor toda tu vida, con incertidumbre de tu futuro, hoy quiero que reafirmes una verdad gloriosa. Sea quien sea que te deje, sea que tu padre o tu madre te deje, sea que estés padeciendo una enfermedad, sea que estés en un momento duro, Jesucristo es tu esperanza y tu Salvador. Él nunca te dejará. Él te sostendrá. Él te sostendrá. Y nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá apartar de su amor. Nada ni nadie, ni principados, ni demonios. Si estás en Cristo, nada ni nadie te podrá separar de su gracia, de su inmensurable amor, de su poder. Porque Él lo ha prometido y Él lo hará. Y vemos, versículo 35, Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Vemos que por supuesto los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Y al saberlo, ellos son los que tiemblan. Al saberlo, ellos son los que tienen pavor, porque saben que contra quién se enfrentan: contra un Dios santo, poderoso. Y muestra y afirma la autoridad de Jesús de dar salvación. Imagínate, si Él puede echar fuera demonios, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, Él puede salvarte. Él puede perdonar tus pecados. Y en eso tenemos una ancla firme y segura. Y podemos ver que Él da salvación al oprimido y libertad a los cautivos. Es real. Hermanos, antes de Cristo yo vivía en desesperanza. Vivía en desesperanza. Pero cuando el Señor me salvó, la Biblia dice que nosotros no sufrimos como los del mundo, que no tienen esperanza, sino que sufrimos como los que tenemos esperanza, porque es real, es una esperanza gloriosa, es Cristo. Entonces, Jesucristo es Dios, Salvador, vencedor. Y si no lo crees, mira lo que afirma Colosenses 2:13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes, hablando de poderes, demonios, principados y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. En la cruz, Cristo se hace ofrenda por nuestros pecados, por tus pecados. Y el acta de muerte que estaba sobre ti ha sido cancelada. Ya no hay condenación. Si te arrepientes y crees en Jesús, el acta de muerte que estaba sobre ti ha sido cancelada. Cristo la ha pagado. Él te ha perdonado. Ya no debes tener temor. Sabes, hermanos, hay un versículo que dice que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor. ¿Saben a qué me recuerda eso? A que en el día del juicio, en el día de venganza de Dios, en ese día, el perfecto amor de Cristo frente a sus redimidos, con las llagas, con las marcas de las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, el perfecto amor de Cristo, cuando estemos delante de Él, va a echar fuera todo temor. Pero si tú tienes temor de qué va a pasar cuando mueras y después de que mueras, el Señor nos llama a confiar en Él. No solo para esta vida, no solo para cosas materiales, no solo para que te sane, no solo para esto, sino para la vida eterna. Para la vida eterna, porque Él te ha dado su justicia, te ha declarado justo, no culpable, absuelto de tus pecados. Si te arrepientes y crees en Él, y Él toma nuestros pecados clavándolos en la cruz. Y este es el poder que Jesús tiene, que echa fuera demonios, sana, y al mismo tiempo lo más glorioso y el milagro mayor, Él salva. Salva a los oprimidos, a los que estaban cautivos y presos en sus delitos y pecados. Dios te puede hacer libre por el poder del Espíritu Santo y por la obra de Cristo en la cruz. Puedes ser libre y puedes obtener la vida eterna por el poder que afirma Jesús,
y por las buenas nuevas del reino de Dios cumplidas en Cristo. Y por último, las buenas nuevas del reino traen salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos, porque para eso fue enviado Jesús. Más que sanar enfermos, porque eso es, si Dios quiere sanar, Él lo hace. Más que echar fuera demonios, más que todo lo demás, lo más importante es que el Señor quiere salvarte y que el Espíritu Santo more en los creyentes. Un cristiano, hermanos, no puede ser poseído por demonios. Un cristiano no puede nunca ser poseído por demonios, porque el Espíritu Santo mora en los cristianos. Y lo que Él quiere es, para eso fue enviado, para traer salvación a los oprimidos y libertad a los cautivos. Mira el versículo 38. Levantándose, Jesús salió a la sinagoga y entró en casa de Simón. El mismo Pedro, la suegra de Simón, se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor estaba liberando a los cautivos, a los oprimidos, a los enfermos, sanando, pero reprendiéndoles no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Todavía no había llegado la hora de Jesús. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde Él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Hermanos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un versículo clave en Lucas, al final de Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para eso Jesús vino, para vivir, morir en la cruz y resucitar, para salvar a pecadores como tú y como yo, que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El año del favor del Señor, mediante su muerte, su vida, su muerte y resurrección, Jesús ya inauguró el día de salvación. El día de salvación es hoy. Hoy puedes venir a Cristo y arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Es rechazar la vida de pecado y obedecer a Cristo. El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que fornicaba ya no fornique más. El que adulteraba ya no adultere más. El que robaba no lo haga más, sino que trabaje con sus manos. El que visitaba hechiceros y agoreros ya no lo haga más. Ahora arrepiéntase todo hombre de sus pecados. Rechace el pecado y obedezca a Cristo con fe. ¿Qué es fe? Confianza en Jesús, obediencia a Jesús, amor por Jesús, creyendo en su vida, su muerte y su resurrección, que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, que murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta tenga vida eterna, y que resucitó al tercer día, demostrando que Él es Dios, el Mesías, demostrando que el sacrificio fue acepto, para que todos aquellos
que vengan a Él puedan ser perdonados. Y termino con este versículo, 2 Corintios 6:2, que lo leímos. 6:1-2, y como colaboradores con Él también los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, el día favorable del Señor te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio. Hoy dice, hoy es el día de salvación. Si estás aquí y no conoces a Cristo, no lo dejes para mañana. Si quieres hablar más del Evangelio, habla conmigo o con algunos de los líderes ahí en la recepción. Habla con alguno de nosotros. Si quieres arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, hazlo. Hoy es el día de salvación. Jesús libertó a los cautivos. Jesús trajo salvación a los oprimidos, porque Jesús mismo lo afirma, cumpliendo lo que los profetas anunciaron, porque Jesús lo manifestó por medio de los milagros y porque para eso fue enviado Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. Oremos. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti hay salvación. El día propicio es hoy. El día propicio es hoy, Señor. El día favorable del Señor es hoy. El día de salvación es hoy. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por el perdón. Gracias porque moriste en la cruz por pecadores como nosotros. Gracias, Jesús. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.